Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Seguimos en Televisión Marchena y hoy tenemos la suerte de contar de nuevo con nuestro querido amigo Álvaro Cabeza, investigador, enamorado de Marchena. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a nuestra casa, a tu casa. Muchas gracias por la acogida y por la bienvenida. Pues te trae entre manos pues varias cuestiones, ¿no? Varios trabajos de investigación, que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Efectivamente. ¿Empezamos por dónde? Cuéntame. Bueno, efectivamente, sabéis aquí en Marchena que no paro de investigar en asuntos marcheneros, básicamente en asuntos de la década de los años 30 del siglo pasado, aunque últimamente me he salido un poco en algún aspecto. Y bueno, hay trabajos ya presentados, acabados y publicados, y otros que están todavía en prensa y otros en los que estoy trabajando ahora. Empezamos por el libro que va a salir próximamente, ¿verdad? Que va a salir dentro de poco, El Día de los Tiros. Bueno, El Día de los Tiros es un trabajo que ya lo acabé a finales del año pasado y que yo espero que con un poco de suerte salga de imprenta en este 2025 o a lo sumo muy principio de 2026. Es un trabajo que creo que en Marchena va a gustar mucho, porque lo que ocurrió aquí en Marchena en esos 2 días del verano de 1936 se ha transmitido de manera oral y bueno, yo he escuchado muchas versiones que no coinciden para nada con los documentos a los que he accedido. Estamos hablando de que lo que ocurre en 2 días aquí en Marchena van a ocupar más de 300 páginas de investigación en archivos, con documentos y con declaraciones de los propios protagonistas. Es decir, que vamos a intentar poner en claro esos 2 días de los tiros, cuántos tiros hubo, quiénes dieron los tiros, dónde fueron esos tiros, qué otras circunstancias hubo, cómo fue la muerte realmente de José María Rojas Lobo, no lo que se ha dicho hasta ahora, que es una muerte absolutamente mitificada. Es decir, voy a intentar poner en claro todos esos sucesos. ¿Puedes adelantar algo de lo que aparece en el libro? Bueno, pues sí, puedo adelantar que efectivamente hubo menos de 48 horas de tiros aquí en Marchena, o mejor dicho, que en menos de 48 horas hubo varios episodios de tiros. No fueron 2 días de tiros continuados, como se ha dicho hasta ahora, ni muchísimo menos, que hubo otras circunstancias aparte de los tiros, como fue la requisa de armas, como fue echar a la gente de las iglesias, como fue ciertas detenciones que hubo, que las pongo con nombre y apellido, algo que hasta ahora no se había hecho. Hay que tener en cuenta que de estos 2 días había escrito muy poco Javier Gavira, apenas 2 o 3 o 4 páginas, nada más, y todo basado en relatos orales. Y claro, la memoria oral al cabo de 80 años se desvirtúa mucho, ¿no? Y no coincide para nada con lo que los propios protagonistas declararon apenas 2 o 3 años después de los sucesos. Así que creo que va a ser un trabajo muy interesante y que va a poner en claro muchas cosas. Sí. Trabajo que, bueno, la documentación de esos trabajos, ¿dónde ha indagado para investigar sobre todo eso? Bueno, pues ahí básicamente el archivo de Marchena tiene muchos documentos, el archivo del Tribunal Militar en Sevilla, en Salamanca también hay documentos, en el archivo del Centro de Documentos de la Memoria Histórica, también, como es lógico, en archivo del Militar de Ávila. Es decir, hay una serie de archivos que tienen documentos de esa época que hasta ahora no se habían abordado. Tus trabajos de investigación, como has dicho al principio, se basan prácticamente en la década de los 30, ¿no? del siglo pasado. Sí. ¿Por qué decides investigar sobre esa época? Bueno, pues son temas circunstanciales. Yo empecé leyendo historia de Marchena de finales del siglo XIX y primer tercio del XX, y poco a poco la propia investigación me fue centrando en esa década de los 30. Me parece que es una década que estaba todavía por explicar aquí en Marchena, en las distintas jornadas que hubo aquí de historia de Marchena, y hay muchísimo que escribir ahí, porque además hay muchísima documentación, ¿no? Y cambiando de tema, ¿qué Sí. me tiene que contar de riojanos en Marchena, los riojanos en Marchena en el siglo XIX? Bueno, eso ha sido un artículo que ha salido, ahí me salgo del siglo XX y me voy al siglo XIX. Un articulito que he publicado en el Instituto de Estudios Riojanos, en una revista de allí del Gobierno de La Rioja, sobre una familia de riojanos que vinieron aquí a Marchena en el siglo XIX. Aquí a Marchena vinieron muchos riojanos, ¿eh? Vamos, estoy seguro que muchísimas de las personas que nos estén viendo ahora
aquí en Marchena tienen sangre riojana, tenemos sangre riojana a cuenta de estos emigrantes que vinieron aquí, emigrantes muy con dinero, con comerciantes, emprendedores, empresarios emprendedores, y bueno, constituyeron aquí una clase social específica que impulsó el comercio enormemente. Y entonces en ese sentido he cogido una familia que vinieron todos de un pueblo llamado Munilla, un pueblo que ahora apenas si tiene 100 habitantes o algo de eso, en aquella época tenía más de 2000, y bueno, he contado quiénes eran, qué hicieron aquí, se casaron, no se casaron, en fin, esas circunstancias. ¿Y qué te llevó a cambiar de siglo y a investigar sobre este caso? Bueno, pues que leí un artículo hace ya años de Alberto Garzón en las jornadas de historia de Marchena, en las primeras además, y ahí venía un listado de riojanos. Me llamó la atención que aquí vinieran tantos riojanos de una zona, además de una comarca concreta, que vinieran tantos, no sabía yo muy bien por qué. Después investigué y resulta que esos riojanos o de esa zona salieron hacia toda España, incluso a América. Hay riojanos y todos con el mismo perfil, el perfil comercial, perfil emprendedor, y los tenemos en Málaga, los tenemos en Sevilla. El otro día me encontré uno aquí en Morón, los hay en Ayamonte, en Huelva, en Cádiz, en Compostela, en Santiago de Compostela, en Extremadura. Es decir, que fue una diáspora de riojanos que vinieron aquí, pero aquí vinieron muchos, más que a otros sitios. Eso me llamó la atención. Y vi que había un pueblo concreto que de pronto viene toda una familia, ¿no? Viene un señor y a partir de ahí vienen una serie de sobrinos y sobrinas, y vienen aquí, se instalan y hacen carrera. Alguno de ellos fue sacerdote aquí, presbítero de San Sebastián. Es decir, que aquí hicieron su vida después y sus descendientes están ahora por la calle San Sebastián, ¿sabes? Ahora por la calle. Y se tiene conciencia, perdóname, y se tiene conciencia de muchos de ellos que tienen origen riojano porque me lo han dicho por la calle, ¿eh? Y cuando vinieron, pues prácticamente eran comerciantes de textiles y ultramarinos. Sí, básicamente todos se dedicaban a eso, nadie se dedicaba a la tierra, que era al cultivo de la tierra, que era lo que aquí había. En esa época Marchena era un pueblo básicamente agrícola, no había apenas ni industrias de transformación de los productos agrícolas, y bueno, ellos innovan el comercio aquí, compran propiedades, venían con dinero, eso hay que decirlo, que no eran emigrantes que vinieran aquí buscando trabajo, sino todo lo contrario. Venían a invertir y a establecerse como comerciantes. ¿Qué papel tuvo Casimiro Pellejero? Bueno, Casimiro Pellejero fue precisamente uno de los personajes que sale en el artículo que he dicho ahora. Fue presbítero en San Sebastián, o acabó ahí, que el hombre murió como presbítero de San Sebastián, pero anteriormente había ocupado otros cargos eclesiásticos. No solo aquí en Marchena, sino también en Lebrija. Incluso había sido coadjutor de la familia Díez de la Cortina. Fue una persona importante aquí, muere en el año, creo que fue en 1916, y él era uno de los que vinieron del pueblo Munilla, sobrino de Tomás Torrelozano, que es el que, digamos, abre camino a toda su familia. Hemos dicho que se dedicaban a textiles y ultramarinos. ¿Las especies de la espinaca de Marchena tienen que ver con ellos? Bueno, efectivamente, la especia esta que compramos para hacer las espinacas, esa fue una innovación que la hizo Vicente Andrés Torres, que tenía una tienda de ultramarinos, tostado de café y venta de especias, y que hizo una mezcla de especias nuevas aquí, diferentes a las que se puedan comprar en Sevilla o en otros sitios, y que bueno, y tanto furor causan, ¿no? Cada vez que se ponen en los restaurantes, en los bares y en las casas. ¿Cómo descubrió esa conexión, ¿no? de las especies con Marchena? Bueno, por un testimonio familiar que me dijeron que cómo había sido ese descubrimiento, cómo tostaban esas especias en los mismos recipientes que tostaban el café, de tal manera que a partir de ahí le daban un sabor o una particularidad sobre lo que se venía haciendo aquí, ¿no? ¿Qué características comunes tenían estos riojanos de Munilla y los de los camareros que emigraron de Marchena? Los cameros, ¿no? Los cameros. Los cameros, es que la región, la comarca, se llama Los Cameros. Entonces, bueno, todas estas personas que vienen aquí tienen todas
aquí y a otros sitios de España, como he dicho antes, ¿no? Tienen básicamente un patrón común. Ellos son comerciantes, tienen dinero que han ganado con el comercio del textil, de la lana. Cuando el negocio de las lanas se viene abajo y de los paños, porque bueno, ya entra la competencia de la industria catalana, las redes de transporte, se empieza a haber trenes, empieza a haber vías de tren que no pasan por allí, la exportación se vuelve más complicada, total, que el negocio ese se viene abajo y con el dinero que ellos habían generado durante varios siglos, pues deciden emprender negocios en otras zonas. Negocios siempre de comercio, por eso se instalan en Málaga, en Cádiz, en Huelva, lugares que tienen puertos, con lo cual la salida de los productos y las zonas comerciales, zonas portuarias, son abiertas al comercio, incluso ultramarino. Algunos van a América también. ¿Y cómo acogieron los marcheneros a los riojanos? ¿Se integraron bien? Bueno, pues lo debieron acoger muy bien, porque de hecho la mayoría de ellos se casaron con marcheneras. Riojanas vinieron unas cuantas, muy pocas, y ellos una de las cosas que hacen aquí es una política de matrimonio, con lo cual ellos se integran en la sociedad utilizando las parroquias, utilizando los partidos políticos, ocupan cargos políticos rápidamente, y la vía matrimonial, no cabe duda que es una de ellas. Siempre se casan con mujeres o hijas de propietarios, de tal manera que ahí también empiezan a acceder a la propiedad de la tierra, y con el paso del tiempo adquieren también propiedades de la casa ducal, que estaba en quiebra. En fin, ellos, como vienen con dinero, se integran en la alta sociedad burguesa rápidamente. ¿Y este artículo completo dónde lo podemos ver, Álvaro? Bueno, ese artículo sobre los de los munillenses que vinieron aquí en el siglo XIX, la revista Belezos, que es el nombre de la revista riojana esta que digo, está colgado en internet, de tal manera que Belezos, el número 55 creo que es, ahí está el artículo. Cambiando totalmente de nuevo, nos vamos a Villamanrique. Ah, sí. Otra cuestión interesante, ¿no? Que sobre el conflicto y demás que hubo y demás. Efectivamente, en Villamanrique hace un mes o 2 meses participé en una jornada de investigadores de la historia de Sevilla, y ahí presenté una comunicación sobre un conflicto que hubo aquí en Marchena en los años 30 en cuanto a la segunda enseñanza, ¿no? Conflicto en el que chocaron 3 posturas distintas y que hasta ahora había sido investigado había sido escrito por 2 investigadores locales, y que doy una versión ligeramente diferente, no totalmente diferente, porque los hechos tampoco se pueden desvirtuar, pero sí doy una explicación un poco diferente de por qué ocurrió todo aquello que ocurrió entre la propuesta municipal encabezada por Mariano Moreno Mateo de abrir un instituto, el colegio que tenía aquí Manuel Calderón Oviedo, y por otro lado la iniciativa de los sectores más radicales desde el punto de vista de la derecha de abrir un centro confesional, ¿no? Ahí hubo un choque de intereses y de posturas que al final se saldó con la creación del Centro Católico Cultural Marciense, y que fue el que quedó, digamos, vivo de los 3, ¿no? ¿Qué estás trabajando ahora, Álvaro? ¿No descansas, no? ¿Te tomas unas vacaciones o sigues investigando? Bueno, pues vacaciones no me tomo porque yo me lo paso muy bien con esto, ¿no? Entonces, si las vacaciones están para pasarlo bien, tengo la suerte de vivir en unas vacaciones permanentes. Entonces, ahora estoy, a raíz de unos documentos que encontré de Mariano Moreno Mateo, la persona esta que he citado hace un momento, un marchenero importante a nivel nacional, importante y olvidado aquí en Marchena, que tengo que decirlo, ¿eh? Hay 2 personas que creo que cuyas memorias deben ser recuperadas aquí en Marchena, que son Mariano Moreno y Ricardo Calderón Serrano. Los 2 tienen en común que eran de Marchena, eran intelectuales los 2, y los 2 murieron en México. Bien, pues entonces, a raíz digo que me encontré unos documentos de Mariano Moreno Mateo. Tuve la suerte, he tenido la enorme suerte, y soy incapaz de agradecer suficientemente a la familia de Mariano Moreno Mateo, a la que he podido localizar en México, con la ayuda de un
mexicano-vasco-español, que es Marcelo Galván, a quien le agradezco enormemente toda la ayuda que me está prestando, pues he podido localizar en México a los descendientes de Mariano Moreno, incluida su hija Libertad, marchenera, nacida aquí en la calle San Sebastián, y que tiene 95 años y con la que he podido hablar. Y ya digo, estoy sumamente agradecido a esta familia de mexicanos, ¿no? Y estoy escribiendo la biografía de Mariano Moreno Mateo, que es una persona muy interesante, digo, olvidada, que debía ser reivindicada aquí en Marchena, y espero que este trabajo pues esté acabado en un plazo de un año, año y medio. Bueno, pues Álvaro, aquí tienes tu casa para que nos sigas contando, ¿no?, todos estos trabajos de investigación que vienes realizando y todo, sobre todo relacionado con Marchena, ¿verdad? Que te apasiona, ¿no?, nuestro municipio y el tuyo también. Sí, Casi. no, vamos, la acogida y la hospitalidad que recibo aquí en Marchena es enorme y estoy pues contentísimo, ¿no? Y además agradecido a todas las facilidades que se me dan aquí, tanto en la biblioteca con Ramón, José Manuel y Fernando, como por parte del ayuntamiento. Y yo lo que me dedico es a Marchena en distintas vertientes históricas, ¿no? Pero ahora es la biografía, digo, de Mariano, un marchenero nacido en la calle San Francisco. Y bueno, anteriormente han sido otros trabajos y espero que en el futuro vengan otros más. Seguro que sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre. A vosotros. Bueno, pues seguimos aquí en Televisión Marchena y volvemos con más contenido en unos minutos.